Buenas, le habla Manuel Ramos, editor de El Sol Latino. Este es el episodio número 28, en el julio 28 del 2020. Por lo tanto, 2828 Podcast 413. Pueden jugar eso en la loto. 2828 413. Le damos la bienvenida a este programa número 28 desde el oeste de Massachusetts, en el Pioneer Valley. Como siempre, nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Voy a dar unos detalles primero. Ya tenemos confirmado los próximos 3 invitados. El próximo va a ser el profesor de fotografía y de Trinity College, Pablo Delano, que tiene una exhibición fotográfica sobre Hartford, Connecticut. Oficialmente ya aceptó la invitación. Le sigue el poeta, abogado, profesor universitario de la Universidad de Massachusetts, Martín Espada, que acaba de sacar un nuevo libro. Él es el editor. La tercera va a ser Lucy Sánchez, una empresaria puertorriqueña de la ciudad de Chicopee, que vamos a hablar del impacto del coronavirus en los pequeños negocios. Esos son los 3 invitados por los próximos 3 programas. Les quiero aclarar una información que posiblemente no tuvimos claros en el mensaje. Nosotros no vendemos libros. Invitamos gente, autores, autoras de libros, pero nosotros no los vendemos. Les doy la información. Los 2 estudios de Charles Bernatol y Carlos Vargas Ramos sobre el impacto de la migración de puertorriqueños a Hartford y a Holyoke. Esos 2 estudios los puedes conseguir en la Universidad de Connecticut en el instituto o en el Centro de Estudios Puertorriqueños. Se comunican con Charles Bernatol o con Carlos Vargas y ellos les pueden enviar copia de esos 2 estudios. El libro sobre Toast to the Wind, Story of Hurricane Maria Survivor, de María Padilla y Nancy Rosario, es de la Universidad de Florida Press. Vayan al website de Florida Press, lo van a encontrar fácilmente. Y el último libro, que es Compatriotas, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, de Pablo Hernández Rivera, lo pueden conseguir o en Amazon o en compatriotasmuñoz.com o en la Fundación Luis Muñoz Marín o en la Fundación Rafael Hernández Colón. Pero nosotros no vendemos libros. Posiblemente hubo una mala comunicación, pero le podemos suplir de dónde pueden conseguir los libros. Hoy le tenemos a otro autor que acaba de publicar un nuevo libro sobre la inmigración agrícola puertorriqueña hacia los Estados Unidos. El nombre del libro se llama, estoy buscando aquí, Colonial Migrants at the Heart of the Empire, Puerto Rican Worker on U.S. Farm, de Ismael García Colón, profesor universitario del sistema de CUNY College. Ismael, bienvenido. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes hoy para hablar de la migración de los trabajadores agrícolas, que en el área del oeste de Massachusetts y todavía sigue siendo una de las áreas donde existe esta migración. Y junto con el libro, al final hablaremos de un nuevo grupo que es sumamente interesante, que se acaba de organizar, Estudios Críticos Puertorriqueños, Critical Puerto Rican Studies. Celebraron una plaza pública virtual hace unos días atrás. Ismael fue parte de ese grupo y es una nueva generación de personas, hombres y mujeres, mayoría posiblemente en los 30 o menos, sobre el estudio puertorriqueño desde otra perspectiva diferente a la que uno está acostumbrado, como el Puerto Rico Study Association, LASA Puerto Rico, y vamos a tratar de tocar ese punto. Bueno, Ismael,
¿cuál? Este es tu segundo libro y los dos son tienen que ver con el sector agrícola. ¿Qué te llama la atención? No es ¿cómo se llama? Los estudios tradicionales puertorriqueños, economía, política, sociología. Tú vienes de antropología. ¿Qué interés tú tienes? ¿Por qué yo he escrito estos dos libros? Bueno, el primero fue sobre las parcelas en Puerto Rico, cómo el gobierno de Puerto Rico distribuyó parcelas. Yo crecí en unas parcelas en el municipio de Sidra. Y yo pues hice un estudio sobre la comunidad donde yo crecí. Usualmente los antropólogos tradicionalmente van, ¿no?, a estudiar otra comunidad que no es la de ellos. Yo hice lo opuesto, yo estudié la comunidad donde yo crecí. Yo estaba interesado en la historia local, pero de una perspectiva más antropológica, o sea, no necesariamente mirar procesos históricos per se, pero también analizar las relaciones de poder e ir más allá de la historia como proceso o evento. Perdona que me interrumpa. ¿En qué sector de Sidra tú me estás hablando? Se llaman las parcelas Gándara, que están al lado del pueblo, del pueblo de Sidra, entrando por la carretera de Caguas, la carretera 172. Profesor, esa foto que vemos detrás de usted, ¿de qué? Esa no es de las parcelas, pero la foto es de Sidra. El pueblo de Sidra está en esta área de acá, sí, más o menos. Pero esta es de la parte oeste del municipio. Entonces, como yo soy una persona del campo, ¿no? De las montañas, pero yo nací en el año 1970 y en ese año de que hubo un censo es donde se registra que en Puerto Rico la población era más urbana que rural. O sea que, aunque yo soy del campo, la forma de vida mía no necesariamente es del campo. Yo no sé cómo, yo no aprendí de pequeño a cultivar la tierra, quizás tener un huerto casero, pero nada más allá, ¿no? Entonces hay como un cambio drástico entre mi generación y la generación de mis papás. La generación de mis papás fue los que vieron esa transformación. Y yo creo que todo eso no ha influido en que yo escriba sobre estos temas. En el caso de los trabajadores agrícolas, mucha gente de la que entrevisté para mi primer libro habían sido trabajadores migrantes agrícolas en los Estados Unidos. Otra gente de mi familia fueron trabajadores agrícolas. Vecinos también viajaron como trabajadores agrícolas. Entonces yo también, cuando llegué al Centro de Estudios Puertorriqueños Hunter College a trabajar, inicialmente trabajé en los archivos organizando la colección de documentos del gobierno de Puerto Rico, y gran parte de esa colección contienen documentos sobre el Farm Labor Program, el programa de trabajadores agrícolas que el gobierno de Puerto Rico tenía, ¿no? Que fue creado a finales de los años 40. Profesor, el título de tu libro es Colonial Migrants at the Heart of the Empire. ¿Por qué ese título? ¿Por qué dice Colonial Migrants? Y me imagino que The Heart of the Empire, discúlpame que no he leído tu libro aún, tiene que ver, pues bueno, o sea, el corazón de todo país, imperio o colonizado es la comida, la cosecha, ¿no? El cultivo. ¿Interpreté bien? Más o menos. O sea, primero, colonial migrants es porque los puertorriqueños, aunque somos ciudadanos de un lugar que es un territorio de los Estados Unidos, que no es un estado, que es una colonia de los Estados Unidos.
Y para mí es importante enfatizar eso, que no somos como otros tipos de inmigrantes, no somos como inmigrantes internos de los estados. Y lo de Heart of Empire es porque siempre se piensa lo rural y lo agrícola como el corazón de los, ¿no?, puertorriqueños que vienen del campo en Puerto Rico a vivir y a trabajar en el campo de los Estados Unidos. Okay. ¿Cuándo comienza esa investigación? ¿Cuál es el año o la época de tu nuevo libro? El libro se concentra desde finales de los años 40, cuando comienza el programa del gobierno de Puerto Rico, hasta finales de los años 90. Pero claro, para yo empezar el análisis en el libro, pues yo hablo de lo que está pasando ahora con trabajadores agrícolas ahora. Y también me remonto a la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico y lo que estaba pasando en términos de inmigración y migración de trabajadores agrícolas. ¿Cuáles son las diferencias, si acaso hay diferencias, entre lo que las personas que trabajaban en las fincas agrícolas, las condiciones de trabajo, la calidad de vida, entre su experiencia en Puerto Rico versus en Estados Unidos? Bueno, muchas de las quejas tenían que ver con las condiciones en los campamentos. En Puerto Rico no vivían en campamentos. La mayoría vivían con sus familias. Aunque vivieran agregados en plantaciones en Puerto Rico, vivían con la gente que conocían, ¿no? Cuando migraban tenían que llegar a vivir en un campamento donde no conocían a nadie, no conocían las costumbres de esas personas, la comida no era la misma, ¿no? Fríos. Imagínate trabajando de 6 de la mañana a 6 de la noche todo el día sin tener una comida fuerte, ¿no? El arroz y habichuela que se acostumbra en Puerto Rico. Entonces esa era una de las quejas. Otra queja era pues que los empleadores eran muy fríos con ellos, que no habían ninguna relaciones de amistad. Y claro, pero eso es, hay otras quejas más feas, como que es de explotación, de que no les pagaban, de que los botaban, llamaban a la policía para que los sacaran de los campamentos, no les pagaban bien los cheques. Y todas esas quejas tenemos documentación que existe en los archivos del centro. Que son innumerables. ¿Qué tipo de trabajador agrícola vino a trabajar a Estados Unidos? Sabemos que están los que trabajaban en la caña, que tiene una especialidad muy peculiar. Estaban los del tabaco, estaban los de vegetales. ¿Qué tipo de trabajador emigró o lo contrataron para trabajar en las fincas agrícolas me imagino que tú hablas del este de los Estados Unidos o eso va más allá del este? Bueno, la migración se concentró en el este y el Midwest, en el medio oeste de los Estados Unidos. Se concentraba desde al sur el estado de Maryland y al norte Maine y hacia el oeste Wisconsin, Ohio, Illinois. Pues de Puerto Rico migraron diferentes trabajadores del café, de la caña y del tabaco. Pero es curioso que muchos del café migraron, mucha gente de Utuado migró al sur de New Jersey
a recoger blueberries. Ah, Definitivamente la gente del centroeste, la área del tabaco en Puerto Rico, ¿no? Desde Barranquitas, Ay Bonito, Calley, hasta San Lorenzo de Juncos, Caguas, Calley, esa gente migró más al Connecticut River Valley y al oeste de Massachusetts. Entonces, por eso muchos de los puertorriqueños en el oeste de Massachusetts provienen de la área de donde yo provengo, ¿no? Del centro-oeste, de Sidra, Calley, de esta área. Y es porque los primeros puertorriqueños llegaron a trabajar en fincas de tabaco. déjame añadirte algo interesante. El restaurante clásico de Holyoke, los Fernández, son de sidra. Y es muy interesante porque a través de los años, muchas de las personas que yo conozco en Calle Social Club, los Jibaritos, los Masters que juegan dominos y softball, son sidra. Calle, Comerío, Orocovis. Hay unos cuantos de Ponce y Salinas, bueno, Holyoke es Salinas básicamente, pero muchas de las personas con quien yo veo jugar dominó, de la generación de los 80 años, 90, algunos de ellos vinieron a recoger tabaco, y cuando yo hablo de que vivo en Amherst, ellos dicen, sí, yo recogía tabacos en Sunderland o Greenfield, o cerca de la universidad esa que hay allí en UMass. Y yo, sí, eso, para todos los que vinimos a estudiar a UMass hace 30 o 20 años atrás, veníamos a estudiar a una universidad rodeada de vacas y tabaco. Ha cambiado muchísimo, pero esa era la dinámica de esta región, y tú tienes razón, hay mucha gente de Sidra y Calley, inclusive de Cagua, de la parte agrícola de Cagua, vinieron a recoger tabaco en esta región. Y usualmente los del área del tabaco eran los que recibían mejor paga, porque en términos, en relación a los que trabajaban recogiendo vegetales y frutas. ¿Por qué se da eso? Porque se pagaba más, especialmente los que trabajaban en los nurseries. El trabajo de nursery se paga más que el trabajo del campo y de la cosecha, ¿no? Y eso es algo importante también. ¿Cuántas olas de migrantes hubo que vinieron de Puerto Rico? Porque, o sea, estas son varias generaciones, una detrás de otra, que viene de Puerto Rico a trabajar en la finca aquí en Estados Unidos. Y obviamente muchos se quedaron en Puerto Rico también. Así que, algunos se quedaron a trabajar en las fincas en Puerto Rico y otros vinieron para los Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Por qué algunos vinieron y otros se quedaron? Y algunos también iban y venían. Aunque yo no he hecho un estudio de por qué los que se quedaron, ¿no? Pero hablando con gente en Puerto Rico que se quedaron, es porque mucha de la gente no quería, decían, a mí no se me perdió nada ya. No querían aventurar. Muchos de los que se iban era porque estaban tratando de mejorar sus condiciones de vida, se iban porque querían salir de quizás problemas familiares, querían buscar lo que, como dicen en Puerto Rico, buen ambiente, que era mejor trabajo, mejores condiciones, mejor calidad de vida. Pero era en verdad mejor calidad de vida porque, o sea, trabajar en la finca de Puerto Rico es bien duro. Y trabajarlas acá también es bien duro. Más aún el prejuicio, ¿no? La explotación, como dijiste anteriormente. Porque a encontrarse, o sea, hay muchas canciones. Hay mucha poesía en Puerto Rico, de puertorriqueños, de que fui y volví, no me gustó para nada. Muchos se quedaron aquí y generaciones, o sea, conocemos, pues, como dijo Manuel ahorita,
pues los nietos de los que vinieron. Y creo que ya estamos llegando a los bisnietos de los que vinieron a trabajar en el tabaco y las personas que trabajaban en la finca de esta región de Massachusetts y el norte de Connecticut. Así que, o sea, ¿qué ofrece? O sea, estoy tratando de entender si yo trabajo, si yo soy del campo o yo trabajo en una finca y trabajo para una familia hacendada y no me tratan bien y me pagan poco, entonces para tirarme a los Estados Unidos a trabajar para otros hacendados que me van a tratar mal también y ahora no entiendo el idioma y tengo que pasar los inviernos acá. O sea, estos son sacrificios enormes que hicieron las familias para proveerle una mejor vida a sus hijos. ¿Correcto? Bueno, sí, los trabajadores estaban acostumbrados que cuando los trataban mal en Puerto Rico, se iban de sus trabajos, ¿no? Y empezaban a buscar en otro sitio. O sea, tan pronto los abusaban, se iban a otra finca. Iban de finca en finca buscando trabajo. Entonces se abre la oportunidad a migrar. Entonces esta es otra opción, ¿no? Que tienen ahora toda esta gente. Pueden ganar más dinero. Mucha gente también está con lo... Ya para esa época están llegando las imágenes. Muchos años, ¿no? Y que imágenes de que los Estados Unidos es lo mejor, hay tecnología, se puede vivir bien en las ciudades. Entonces, todo eso se está recibiendo en Puerto Rico y la gente se está concientizando de que, mira, esto es mejor que acá. Acá es, por ejemplo, ¿quién quiere vivir en el campo? Con mosquitos, suciedad, en lo agrícola. Vamos a tratar de irnos a Estados Unidos, porque fulanito llegó, mira cómo llegó. Todo el dinero que tiene, mira, bien vestido, aunque se haya estado matando todo el año, ¿no? Trabajando y viviendo en condiciones pésimas, pero entonces eso era lo que ellos estaban aprendiendo, ¿no? Pero a la misma vez los salarios eran más altos en los Estados Unidos y si querían también comprarse su casa en Puerto Rico, enviar dinero, dejar a su familia y enviar dinero para construir su casa o tener hasta un negocio en Puerto Rico. Esa era, migrar era la opción. Ok. Hay gente que vino voluntariamente, independientemente del sector gubernamental. ¿Qué por ciento de los trabajadores agrícolas vinieron a través de programas gubernamentales? Conexiones entre Puerto Rico y los estados New Jersey, Nueva York, Massachusetts. Es difícil contestar la pregunta precisamente porque aunque el gobierno de Puerto Rico tenía este programa y sabemos que desde finales de los años 40 hasta principios de los 90, el gobierno de Puerto Rico pudo colocar a trabajadores en 400,000 puestos durante ese periodo. Claro, una persona puede ser colocada en varios años en diferentes puestos. Miles más que esos migraban sin estos contratos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿cuántos? Yo sé que, por ejemplo, a finales de los años 50, la mitad viajaba con contrato y la otra mitad sin contrato. Ya para finales de los 60, 27,000 viajaban con contrato y se estimaba como otros 40,000 más viajaban sin contratos. Y cuando digo viajar, viajaban de Puerto Rico todos los años. O sea que también ya para los años 60 vivía mucha gente en las comunidades y
en comunidades de los Estados Unidos y trabajaban en las fincas, como todavía pasa. ¿Qué ventaja tenía el venir con el plan gubernamental versus venir independiente? ¿Había una ventaja, desventaja desde el punto de vista del trabajador? Para el que venía bajo contrato, pues era quizás que el gobierno de Puerto Rico tenía que responder, ¿no? Sí se violaba su contrato, pero la realidad es que los contratos se violaban o sea, de miles maneras. Y mucha gente no quería participar, o sea, preferían no venir con el contrato por eso mismo, para tener la libertad de migrar o no migrar, o irse cuando quisieran. Con el contrato pues tenían que pagar un seguro de compensación en caso de accidentes. Entonces muchos dueños de fincas lo que hacían trataban de que los trabajadores vinieran sin contratos y les pagaban más. Y así pues muchos trabajadores preferían irse sin el contrato para ganar más, y o sea, el que quedaba protegido era el empleador, ¿no? Porque ellos no tenían a nadie que lo defendiera. Profesor, cuando miramos estas décadas en que vinieron muchos puertorriqueños a trabajar en la finca, eso creo que dijiste ahora, esas olas empezaron a bajar, ¿no? O el programa terminó a finales de los 80, sí, ¿correcto? Sí. ¿Cuál fue la causa en la bajada, ¿no? De migrantes a los Estados Unidos para trabajar en la finca versus trabajar en otros sectores que empezaron a abrir en los Estados Unidos y en Puerto Rico también? Bueno, lo que yo exploro en mi libro es que para entender esta migración tenemos que entender las políticas de inmigración del gobierno de los Estados Unidos, inmigración de otros países a los Estados Unidos, y los programas de braceros, como el programa de braceros mexicanos. Bueno. El programa del gobierno de Puerto Rico nace es el año 47, cuando hay el gobierno de los Estados Unidos decide tomarse un break, o sea, parar temporariamente el programa de braceros mexicanos. El gobierno de Puerto Rico estaba tratando desde hace tiempo impulsar el uso de los puertorriqueños en industrias en los Estados Unidos, toma ventaja, crea el programa, hace cabildea en los Estados Unidos, en las agencias federales, y logra que se incluyan a los puertorriqueños como obreros domésticos. O sea que antes de darle un trabajo a un bracero, a un inmigrante, se le tenía que dar trabajo a un obrero doméstico. En este caso, esas solicitudes de empleadores tenían que enviarse a Puerto Rico. Y entonces es que empieza esa migración masiva de trabajadores agrícolas de Puerto Rico. Ya a finales de los 60, de los 70, con la administración de Nixon, empiezan a cambiar las leyes, empiezan a favorecer la administración a los empleadores. Los empleadores todo ese tiempo no querían a los puertorriqueños porque no querían a ciudadanos americanos. La mayoría de los empleadores querían una fuerza de trabajadora que fuera deportable. O sea, si me hacen mucho protesta aquí, yo llamo a la migra y la migra te devuelve a tu país.
Y como en el caso de los puertorriqueños no se podía hacer eso, pues los empleadores se están oponiendo a los puertorriqueños, pero la administración de Nixon logra darle prioridad a los braceros de otros países sobre los puertorriqueños en los años 70, años 60. Por ejemplo, los agricultores de manzanas, argumentos que hacen en los años 70 es que los puertorriqueños no sabían recoger manzanas. Y por eso... Con permiso, profesor, es que se congeló un momentito y nos perdimos algo clave que dijiste. Cuando era lo que estabas diciendo sobre que la administración de Nixon a finales de los 60, principios de los 70, no querían a los puertorriqueños trabajando en la finca, preferían gente de otros países para poder llamarla migra. Entonces dijiste algo sobre las personas que recogen las manzanas, que los puertorriqueños... Los agricultores. Ajá. No querían a los puertorriqueños, preferían una fuerza de trabajo inmigrante, pues se le puede pagar menos, es deportable, no te causa dolores de cabeza porque no pueden protestar. Los puertorriqueños ya en el área del tabaco, del Connecticut, de Massachusetts, ya están protestando, especialmente lo que se conoció el Shade Tobacco Association. Hay muchas protestas y huelgas. Entonces los manzaneros dicen, como no querían a los puertorriqueños, ellos argumentan que los puertorriqueños no saben recoger manzanas, que los que saben son los jamaiquinos. Pero, o sea, puertorriqueños recogiendo manzanas hay desde finales de los años 40. Y decían que racialmente los puertorriqueños eran más apropiados para recoger vegetales y frutas, porque eran más bajitos. Y que los jamaiquinos eran más altos y estaban físicamente más capacitados para recoger manzanas. Pero ¿qué pasa? Que también los empleadores que no querían a puertorriqueños que cultivaban vegetales, pues argumentaban que los mexicanos eran más apropiados para los vegetales porque eran más bajitos y podían recoger los vegetales más eficientemente. Pero piensa, hay puertorriqueños bajitos y puertorriqueños altos. Hay jamaiquinos bajitos a jamaiquinos altos. Hay mexicanos bajitos y mexicanos altos. Sí, o sea, claramente todo esto es un invento por parte de esa gente. Oye, Ismael, es la primera vez que yo oigo ese argumento. Había oído de las cuestiones de las uniones obreras, ¿no? de la ciudadanía, que era difícil bregar con los puertorriqueños versus los otros, pero eso de estaturas es nuevo para mí. O sea, siempre hubo una justificación racial para negar la entrada a trabajadores puertorriqueños, pero eso se remonta ya desde que los Estados Unidos invaden a Puerto Rico. Hay este miedo de que, estamos adquiriendo estos territorios con gente que son racialmente inferior y nos van a invadir y nos van a causar problemas raciales. Y desde esa época se están escuchando este tipo de argumentos en contra de los trabajadores puertorriqueños. En tu investigación del libro, ¿tú encontraste algo que te llamó la atención sobre lo demás, no? Cosas que uno dice, wow, esto existió, esto pasó. Además de la estatura. Bueno, es que hay tantas cosas, ¿no? Los puertorriqueños eran trabajadores, ¿no? Trabajaban bien duro, o sea, y muchas veces se la abusaba, pero también protestaban, ¿no? O sea, no cuando tenían que
levantar su voz, lo hacían, y eso existe, está documentado en mi libro durante toda esta historia. Pero así, o sea, yo creo que todo el libro era un proceso de descubrir, ¿no? Diferentes temas y por qué llegaste aquí y cómo para algunos tenían esta esperanza, ¿no? De mejorar sus vidas, pero a la misma vez llegaban con esa esperanza a estos campamentos y se deprimían porque era difícil estar en este ambiente nuevo sin conocer el idioma. Y bueno, en realidad sí, lo que me sorprendió es haber encontrado en lugares que uno no se imagina puertorriqueños en el este de los Estados Unidos. Tú ves el mapa de Long Island en Nueva York y en la punta este, en lo último de Long Island, allí hace 10 años había una finca con trabajadores migrantes agrícolas puertorriqueños. Yo cuando empecé a hacer este estudio, yo pensaba, yo me fui a New Jersey, porque New Jersey en realidad fue el centro de esa migración, y yo dije, bueno, déjame ir a entrevistar a personas mayores que fueron migrantes sobre sus historias. Pero yo no sabía que todavía viajaba tanta gente a trabajar en el campo. O sea, eso fue lo más fascinante, o sea, ir caminando por los campos y tú al principio no sabes dónde está el campamento, pero poco a poco empiezas a aprender cómo se ven los campamentos y sabes cómo llegar más fácil y sabes que allá son las barracas, y encontrar puertorriqueños en todas estas partes, en los recónditos, ¿no? Cuando uno viaja en esa autopista de Nueva Jersey y la atraviesa, y debajo de esa autopista hay, lo que uno ve es campo, ahí hay campamentos de puertorriqueños en el sur de Nueva Jersey. Y aún, también, tú dices aún, que es así. Aún es así. sí, todavía hay puertorriqueños viajando a campamentos, o sea, a Oswego en el norte de Nueva York, Erie County, no, Erie, creo que es la ciudad de Erie en Pensilvania, en lo más oeste de Pensilvania, en los Grandes Lagos, por ahí hay puertorriqueños trabajando en el campo. Profesor, Entonces, pero ahora en nuestra región del oeste de Massachusetts, el norte de Connecticut, por ejemplo, ya no hay tanto puertorriqueño trabajando en la finca, okay. ¿Y a qué se debió ese cambio? O sea, porque entiendo lo de los 60 y 70, pero ¿a qué se debió? Todavía se encuentra gente. Por lo menos hace 10 años hicimos un sondeo del área y encontramos trabajadores, y yo me imagino que todavía tiene, y más con la crisis actual en Puerto Rico, mucha gente que trabajaba en construcción en Puerto Rico se está moviendo a trabajar en lo agrícola en los Estados Unidos. Pero no, como todo, o sea, ya en los años 70 la población de Puerto Rico empieza a ser más urbana, como había mencionado. La gente ya no quiere trabajar tanto en el campo, no tiene las destrezas, no tiene la experiencia o no tiene la inclinación. Ya el campo se vendió en Puerto Rico como algo no primitivo, algo que eso es pasar trabajo, no. Entonces la gente no está interesada y prefieren otros trabajos en fábricas, en el sector de servicio, o nada más cuestión de conocimiento, ¿no? Porque cuando yo estaba hace 10 años, hace 7 años atrás, cuando visitaba los campamentos, encontraba gente joven de 19 años y me decían,
me decían que, por ejemplo, conocían el líder de los trabajadores que los llevaba de Puerto Rico a los Estados Unidos. Lo conocían de alguien del barrio y sabían que esa persona estaba buscando gente para trabajar en el campo en Puerto Rico, y en vez de trabajar en el 99 cents, en la tienda de 99 cents, que trabajaban part-time y a veces le decían que no fueran porque no tenían trabajo, pues mejor era tirarse 6 meses a los Estados Unidos, los otros 6 meses coger desempleo en Puerto Rico, quizás mientras coger desempleo, hacer fuera de, debajo de la mesa, trabaja aquí cortando grama, haciendo otras cosas, y te las buscas, y con eso pues sobrevives. O sea, porque ellos vienen, trabajan de lunes a sábado de 6 a 6, domingo de 6 a 12 o a la 1. O sea que esto es trabajar, 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 ahorrar, ahorrar y ahorrar, enviar dinero a Puerto Rico y regresar a Puerto Rico. Bueno, te voy a enseñar algo interesante que tengo por aquí. Este librito, no sé si lo llegaste a ver cuando hiciste la investigación, se llama Poemas desde las Fincas. En el 77 lo publicó el New England Farm Worker Council, y son poemas de los obreros agrícolas de la región, y muchos identifican los pueblos de donde venían. Y es interesante porque esa organización, New England Farm Worker Council, todavía existe. Y era la organización que recogía y ayudaba a los inmigrantes puertorriqueños en la región. Y es interesante conocer, de hecho, muchos los conozco, los llegué a conocer a muchos de los obreros, porque aquí hay una población grandísima de músicos puertorriqueños de la región del sur, precisamente Salinas, Ponce. Y muchos tienen padres o abuelos que trabajaron en la finca. Y de hecho, ellos se mueven en toda esta región, los salseros, Plena y Bomba, y van en ocasiones a pueblos que yo nunca he oído, porque hay alguien que trabaja en unas fincas en el medio de Pensilvania y los contrató para que llevara la Bomba y la Plena. Y eso es bien común todavía en esta región, esa conexión entre música y obrero agrícola. Porque yo creo que tienen la misma historia entre ellos. Sí, cuando las parrandas eran no algo más presente en la tradición de Puerto Rico, los músicos, los trabajadores agrícolas que eran músicos iban de campamento en campamento dando parrandas, o los que vivían en los pueblos le daban parrandas a la gente de los campamentos, y usualmente cuando se acababa la cosecha pues ahí hacían fiestas. Todavía yo conozco gente en Oswego que hacen fiestas al final de la cosecha con lechón asado, pasteles, arroz con gandules, celebrando como en Puerto Rico, pero en sitios recónditos de los Estados Unidos. Bueno, vamos a coger los últimos minutos para hablar de un proyecto que tú eres parte de eso. Natalia no estuvo presente, pero fue interesante ver las personas que participaron en ese encuentro. Critical Puerto Rican Studies. ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué sale cuando tú tienes Puerto Rico Studies Association, LASA Puerto Rico, Estudios del Caribe y so on and so on? Bueno, en realidad no es una asociación, es un grupo de trabajo, ¿no? Este es un grupo de trabajo que un grupo de jóvenes académicos crearon porque ellos tenían, o sea,
ellos querían que gente que no se le escucha en la academia, se le escuche, ¿no? Que sus voces estén presentes en todas estas discusiones sobre Puerto Rico y que sea fuera, ¿no?, de estos grupos ya establecidos. ¿Quiénes son esas voces? Pues estudiantes. Usualmente los profesores somos los que, ¿no?, siempre dominamos los discursos académicos, o los abogados también, ¿no? Entonces los estudiantes, los profesores a tiempo parcial. Entonces había esa inquietud de darle voz a esta gente y por eso se creó este grupo de trabajo, y también para discutir los temas y traer nuestras perspectivas que no se traen cuando se habla sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Aunque yo soy parte del grupo, yo soy el viejo del grupo. Lo noté. Fue increíble. La mayoría tiene 30 de esa generación. Y tienes razón. Por lo general, el debate siempre, el Puerto Rico Studies Association es el tema que ellos establecen. Por lo general hay un grupo que establece cuál es el tema a discutir. Los que estén corriendo paralelos a eso no guisan en esta conferencia ni en la próxima, y tienen que buscar otras vías para expresar lo que quieren decir. De hecho, déjame anunciar que la conferencia del Puerto Rico Studies Association a celebrarse en noviembre en Holyoke Community College y en Springfield Technical Community College fue cancelada. Los recuerdo otra vez, están hablando de noviembre del próximo año. Desgraciadamente se fue a ajuste con el coronavirus. Bueno, pues profesor, de mi parte le doy las gracias por hacer este trabajo de investigación y ponerlo, que conste en el récord histórico de Puerto Rico y de los Estados Unidos, las grandes contribuciones de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas en el corazón de los Estados Unidos. Que eso es importante, eso es un tema que con todo lo que se ha escrito, todavía se puede escribir muchísimo más. Oh, claro. Se necesita un libro nada más del oeste de Massachusetts sobre los trabajadores agrícolas. Y ojalá, ¿no?, que este libro lo lean los hijos, los nietos de estos trabajadores agrícolas y aprendan de su historia, pero también se dediquen, ¿no?, a recopilar esa historia antes que se nos pierda.